Vamos a trabajar, Jonathan. Deja tu chisme. Vamos a trabajar. Estoy asustado. Estoy asustado. Ya venía yo pensándolo y esperando ver a Eliseo para que conversemos sobre este tema de la economía. A veces Eliseo, en otra ocasión, La pega a veces. Eliseo a veces La dice, pega. que suba el dólar y siga subiendo no es tan malo. O no es malo, dice Eliseo. Eso Oye, no es el fin del mundo. pero a mí me preocupa. A mí me preocupa. Sube el dólar, sube el petróleo y ya el Banco Central como que se resignó. Dice, el crecimiento de la economía va a tener un 3% y veníamos creciendo como un 4 o un 5. Me había dicho Eliseo. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía dominicana? Porque uno lo ve en medios de comunicación y piensa en la macroeconomía. Ah, ¿qué tal si yo no tengo dólares? Lo que tengo son unos dolaritos. ¿Qué tal si yo no compro petróleo? Pero todos somos impactados para bien o para mal. Sí. ¿Y esta subida que lleva el dólar, Eliseo? Bueno, mira, aquí yo creo, obviamente respetando a los economistas, porque yo lo que soy es un simple abogado, pero el dólar aquí experimentó una corrida hacia el alza en marzo de este año. Todos recuerdan que había, recuerdo que salió Juan Ariel Jiménez, lo acabaron, le dijeron de todo, porque el presidente decidió, por temas estratégicos, ¿no? Frenar el incremento del dólar de ese momento, que al igual que ahora, no obedece a escasez de dólares. La economía dominicana tiene suficientes reservas en dólares y genera los dólares suficientes para que no haya ningún tipo de escasez. Y la prueba es que usted puede salir a buscar cualquier cantidad de dólares en el mercado y aparecen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes contracción monetaria, o sea, tú sacas dinero de circulación, como se ha estado intentando hacer, para controlar la tasa de interés, tú contraes el medio circulante, obviamente, eso le quita presión a la demanda de dólares y el dólar baja. Ahora, cuando tú entras, ¿qué pasó? Eso se hizo en marzo. Se decidió contraer la economía, recoger pesos, y la economía llegó uno de esos meses, creo que fue en mayo, entre abril, mayo, por ahí, que creció apenas un 1%. O sea, Sí. se desplomó la actividad Se sembró. económica. Entonces, eso encendió las alarmas a los agentes económicos y decidió entonces el Banco Central revertir el ciclo y decidió inyectar 81 mil millones de pesos a la economía en modo de disponibilidad de cartera de crédito a tasas preferenciales para los sectores que estaban siendo más golpeados, como el sector construcción, que hemos dicho aquí, que es uno de los principales sectores de la economía. Bueno, de esa cantidad de pesos que se aprobó, 81 mil millones, ya el mercado ha absorbido unos 60 mil y algo. Eso ha provocado una inyección, una expansión de la base monetaria y un aumento en la demanda de los dólares. No es que hay escasez, es que hay una mayor demanda. Pero está sucediendo un fenómeno súper raro, porque por las políticas monetarias que está tomando el presidente Donald Trump, tratando de despreciar el precio del dólar para que el dólar sea más competitivo e incluso para pagar las deudas las deudas que ellos tienen, sobre todo con China, para pagarla más barata. En toda Latinoamérica las monedas se están fortaleciendo y en República Dominicana está pasando lo contrario. Entonces yo no entiendo eso. Bueno, lo que pasa es que nosotros, recuerda que la administración Trump nos colocó un arancel de un 10%. Pero a todo el mundo, papi. Eso fue general. No. ¿Cómo que no? Era un 20. Un momento, pero espérate, porque a cada quien le impacta de forma diferente. Ok. La economía de nosotros tiene un nivel de interdependencia muy fuerte de la norteamericana. Entonces, devaluar puede ser una manera de compensar esa subida, ese 10% y mantenernos competitivos. ¿Por qué? Porque el competidor de nosotros no es ni Nicaragua, ni El Salvador, ni Honduras. El competidor de nosotros es México. ¿En qué competimos nosotros con México? Aparte del turismo. Porque los rubros que nosotros exportamos en zona franca se producen en México y van a entrar sin arancel a Estados Unidos. Entonces, México entra sin arancel y nosotros entramos con un 10%. De alguna manera nosotros tenemos que corregir. ¿Y cómo se corrige? Devaluando. ¿Cuáles son los rubros? Tema médico, equipos médicos, sí, equipos electrónicos, calzado, textiles. México es un fuerte competidor. Sí.
para nosotros ahí, y tiene una capacidad industrial mucho mayor que la de nosotros. Piezas de medicina, Entonces, ¿cómo se llama esto? Equipo médico, los tubitos, sí, los bajantes de los sueros, el catéter. Los catéteres, todo eso. Todo eso se hace aquí. Cuando se dice que en marzo se desplomó, es haciendo un símil con marzo del año pasado, no todo el trayecto. La economía se compara mismo mes de año a año. Se hace comparación punto a punto, se llama eso. Ajá. Septiembre con septiembre, mayo con agosto con agosto, así. Trimestre con trimestre. Exacto, sí, trimestre año con trimestre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, Hace un año, hace un año, Tú con el regidorcito quieres bloquear el feo que vino aquí. No, yo no sé cuál es. no. Wilkin, que ustedes no le quieren dar la regiduría. El 18 se resuelve Ellos eso. se lo están La próxima repartiendo sesión. los cuartos, No, nunca. No diga eso. Porque él no es del estirpe de ustedes. No, porque ustedes son blanquitos y bonomosos. La circunscripción 1 Es es un una circunscripción racista. No, eso no es verdad. Entonces, Eso no es como verdad. Wilkin es prieto, pobre, feo No, y de eso los no es verdad. kilómetros, No, no le quieren entregar. Eso es un problema de ustedes, los PRMistas, que no han Ustedes querido. no, Continúa, Fresco. Eliseo. Una gran ayuda, Wilkin, ese comentario. Amigo Jonathan, nuestro, sobre todo. amigo nuestro vino aquí. Por suerte. Entonces, Un abrazo. mira lo que ha pasado en la economía dominicana. En septiembre del año pasado, cuando se elaboró el presupuesto general del Estado para el año 2025, se estimó un crecimiento de 4.75% para la economía dominicana. El Banco Central acaba de dar su estimación y la redujo a un 3%. ¿Qué quiere decir eso? La economía dominicana sigue creciendo, pero ha crecido apenas a un 63% de lo que se previó. Y eso te da, ahí hay dos cosas. O se sobreestimó el crecimiento el año pasado para hacer el presupuesto. O se derrumbó todo. Para ajustar la variable macroeconómica, porque cuando tú proyectas crecimiento, tú proyectas aumento en las recaudaciones, y aumento en las recaudaciones es reducción de déficit. Correcto. Fíjate que ¿qué ha pasado? Hace apenas 2 o 3 semanas se mandó una ley de presupuesto complementaria, elevando precisamente el déficit. ¿Por qué? Porque se quedó por debajo la economía, el desempeño económico. Entonces vamos por 3%. Hay que cruzar los dedos para que la íbamos próxima... por oro y ahora es por plata. Bueno, por plata y cuidados y bronce, Bronce. porque las 7 revisiones que se han hecho desde septiembre para acá, todas han sido a la baja. O sea, cada mes que revisan es menos. Y hay una señal que todavía nosotros no hemos podido revertir. Porque, ¿qué sucede? La política monetaria, o sea, la inversión, el Banco Central controla la tasa de interés, y eso es lo que controla es el sector privado. Pero eso tiene que ir acompañado de una inversión pública. O sea, el gobierno tiene que poner su parte en eso. Y eso es lo que ha estado faltando. Miren, al 5 de septiembre, el nivel de ejecución presupuestaria en gasto de capital va en 44% de lo presupuestado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que para ejecutar el 100, hay que el resto, el 56% restante, hay que ejecutarlo en 3 meses. No hay forma de gastarlo. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque en los récords de ejecución, si ustedes ven los patrones mensuales de ejecución, en los meses donde más presupuesto se ejecuta aquí, se ejecutan 10,000 millones de pesos en gasto de capital. Habría que ejecutar 30,000 por mes para terminar sobre el 90%. Ahora, cuando ustedes voltean la hoja, que ven el gasto corriente, el nivel de gasto corriente está en la ejecución está en 67%. O sea, hay una diferencia de 23 puntos porcentuales entre gasto corriente e inversión de capital. O sea, ¿cuál es el problema? Es que la inversión no se ejecuta. Yo no sé por qué. 2 puntos. No, 2 puntos antes de usted y cuando tú comparas de enero a mayo 24 con enero a mayo 25, usted se da cuenta que de enero a mayo 24 hubo mayor, digamos, capacidad de poder hacer esas inversiones, pero todo, no queremos decir que eso era porque coincidía con un año electoral. 2 puntos. El primero. Entonces habría que triplicar en los meses restantes la inversión de capital. La ejecución. La ejecución está del gasto aprobado de ahí, capital. está presupuestado. Habrá que triplicar. Eso puede depender incluso de la cantidad de obras que se inicien o todo eso. No, de lo que se desembolse a la obra. A la obra, perfecto.
que no sea a través de fideicomiso, que se maneja de manera porque ese truco se hizo en 2022. Exacto. Entonces, se le desembolsaron todos fideicomisos. Truco? No, eso no es truco. Es estrategia. No, eso es estrategia. ¿Ustedes van a dejar pasar eso así? El español es muy rico, profesor. Puede ser una estrategia porque eso lo hace. Artilugio. ¿Estrategia? Un artilugio. Nada. Contable. Él dice, vamos a explicarle. Porque los trucos no son ilegales. Porque, por ejemplo, si la ley te permitía, si la ley te permitía pasar de una partida a otra, aunque fuera un fideicomiso, y registrarlo como gasto ejecutado, tú lo haces porque ustedes saben qué pasó aquí en noviembre de 2022, creo que fue. O sea, este gobierno es un truquero. No, un estratega. Mira, señores, ¿ustedes saben cuánto se ejecutó aquí en noviembre? Pamela, tú no vas a decir nada. Me falta otro punto. El gasto de capital en noviembre de 2022, aquí se ejecutaron 56 mil millones de pesos en un mes. En la historia republicana, desde Nicolás de Obando. Sí, porque al PRM le gusta comparar con los taínos. Mira, con Guarionex en el cacicajo con Anacaona, descendiente de Hansel, descendiente de ella. Con Cotubanamá, cacique de güey. Nunca aquí se había ejecutado una cantidad de dinero tan grande en 30 días. ¿Dónde estaba ese dinero? En fideicomiso. Bueno, esos son los 30 y pico de mil millones de pesos que dice Magín que había de excedentes no ejecutados que estaban en banco. Lo tenían guardado el dinero. Claro. Pero no se gastó, se hizo. Esa moña estaba disponible ahí. Las obras no se hicieron. Entonces, otra amenaza que hay ahí, el aumento del petróleo. Me faltó otro punto. Adelante. Con lo de. Sí, con el aumento del petróleo. No, porque fue del punto anterior. Sí, porque estamos hablando aquí los economistas. No estamos perdiendo. Entonces, esa desaceleración en la economía que había proyectado un 4 punto y pico y ahora nos fuimos a 3, ¿verdad? ¿No sería un impacto directo de la caída económica del mes de marzo? Que cuando tú sacas el promedio, el mes de marzo, solamente el mes de marzo, tumba el promedio anual y los otros meses se mantuvieron igual. Y mayo. También. Sí, claro. Ese trimestre cuando fue. Tú comparas la primera mitad del 2025 con la primera mitad del 2024, tú te vas a dar cuenta que el crecimiento de este año fue sustancialmente menor. O sea, el problema se ha venido dando en todo el año. Ahora, y es tan grave que se está volviendo estructural, ya está afectando al sector privado. Por ejemplo, cuando tú ves los informes de la Superintendencia de Bancos, morosidad estresada, la reducción de la rentabilidad en los bancos. O sea, los bancos están ganando menos dinero, hay más créditos en situación de atraso y hay más créditos con vocación de atrasarse, que son la morosidad estresada. Entonces, y en incobrable. Ya hay señales. La economía está bien todavía, yo no quiero pero hay señales de que va a estar mal. No, que tienen que hacer algo. De que tienen que corregirlo. Eso hay que corregirlo. Por ejemplo, la amenaza del aumento del petróleo. Cada dólar que aumente el petróleo representa $117,000 para la economía dominicana diario. ¿Cómo aumenta, cómo afecta la subida del dólar y la subida del petróleo a Elpidio Turbí, que está manejando un carro público ahora mismo? Bueno. ¿O qué Zacateca del cementerio Cristo Redentor? El Estado Dominicano que tiene que ofrecer servicios a través de lo que recauda, tiene que invertir más en subsidio eléctrico, porque nosotros compramos parte de la matriz energética depende de derivado de petróleo, y tiene que invertir más en subsidio de los combustibles para que no le suban la gasolina, pero al final es algo que el Estado no invierte. A una gente que tenga como en su apellido y esa es una I, ¿cómo se llama? No I latina, y griega. Ajá. Todos los apellidos que terminan en griega son pobres, en I latina son pobres. Turbí. Y Vicini es pobre. No, en latina, y griega. Y alemán. Es pobre. Pero está bien. Y latina, él dijo. Hay un Bonetti pobre, pero termina en Bonete. Exacto. Luis Manuel Bonete. ¿Cómo afecta a esa gente? Allá en Herrera. Mira, lo afecta primero el tema de la electricidad. El subsidio se hace más costoso para el gobierno. Por otro lado, el gobierno compensa porque en las importaciones el reajuste del arancel es automático y el ITEVI que se cobra en aduana. O sea, el gobierno más o menos se cubre. Pero, obviamente, hay un impacto. Hay un impacto en la factura petrolera. Hay que buscar más dólares para
cubrir las importaciones de petróleo, el subsidio de electricidad se hace más caro y los alimentos importados y todo lo que se consume importado, medicinas, grasas que aquí no se producen, enlatados, todo eso sube de precio. Que también se vuelve más rentable las exportaciones, porque el dólar es más fuerte. Al que le mandan remesa, le rinden un poco más. Pero en sentido general hay inflación. Si el gobierno no quiere transferir, por ejemplo, los precios a los combustibles por los precios de paridad, que son en dólares, eso aumenta el subsidio de los combustibles que se venden en pesos. Al que le mandan remesa, le entregan más dinero en la casa de cambio o en la Western, pero y aparentemente le rinde más porque le entregan más dinero, pero cuando lo va a traducir en bienes y servicios, entonces se le desvanece. Porque, por ejemplo, que al final no le rinde, recibe más dinero, pero es el mismo nivel de compra porque todos los productos están más caros. Un supermercado, cualquiera de las grandes cadenas de aquí, tiene que inmediatamente el tipo de cambio fluctúa, tiene que cambiar todos los precios. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama costo de reposición. El inventario que tú tienes ahí llegó barato, pero cuando tú lo vas a reponer sale caro. Claro. Entonces a ese inventario que está ahí tú tienes que sacarle el costo del tienes que hacer un promedio, claro. ¿Qué es lo o sea, ahora mismo sobre la mesa, ¿qué puede estar? Por ejemplo, se esperaba que esa semana se reuniera el gobernador del Banco Central. Se reunió ayer. Bueno, se reunió con los bancos, pero eso todavía no ha salido la decisión de la Junta Monetaria, que tiene que estudiarla para ver qué va a salir y qué no. Pero ¿qué se supone que podemos esperar? Medidas para contrarrestar la situación. La Junta Monetaria muy probablemente, recuerda que en marzo se adoptó un paquete de medidas que tendentes no tanto a modificar la tasa de interés, sino a reducir la demanda de dólares. ¿Y qué se hizo? Se colocaron restricciones al sistema financiero para comprar y vender dólares y de las posiciones largas y cortas, o sea, las obligaciones en dólares que quieren y para otorgar préstamos en dólares. Porque aquí había mucha gente que tenía préstamo en pesos, que decía, bueno, pero déjame cambiarme a dólares, que las tasas son más baratas, más bajitas, porque como la tasa de interés en pesos está tan alta, yo me endeudo en dólares y prefiero, voy más cómodo. Entonces eso se restringió. Se endurecieron los criterios de certificación de generación de divisas para que tú no puedas acceder a crédito en dólares. Se bajó la demanda. Ahora bien, eso contrajo la economía. Ese fue el resultado. Ahora, ¿qué es contrajo? Para que la se gente redujo. Contraer, se redujo, se encogió. Contracción. Se disminuyó. Okay. Entonces, ahora, tú me preguntas, ¿qué van a hacer? Bueno, recuerda que el Banco Central tiene el margen de maniobra un poco restringido porque tiene que esperar a ver qué hace la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no se ha reunido todavía, se va a reunir ahora en septiembre y va a adoptar una serie de medidas. Se espera que la tasa de interés en Estados Unidos baje. Si baja, entonces aquí podríamos estar viendo una reducción de la tasa de interés. Ahora, si la tasa de interés se reduce, el tipo de cambio va a subir. Claro. Y por eso es que el gobierno está diciendo que para el año que viene se espera 65.50 de entrada. En enero. A lo largo del año que viene. Okay. Ellos no especifican. Es la fecha, claro. Entonces, ahora, ¿por qué el margen de maniobra está limitado? Porque si el Banco Central baja la tasa ahora, antes de que la Fed la baje, entonces podría quedar muy por debajo del margen. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si la tasa de interés en Estados Unidos es 5% en dólares, la de aquí, ¿cuánto tiene que ser? La de aquí tiene que ser la tasa de ellos más la inflación, para que compense el valor. O sea que tiene la de aquí, si ella es 5, aquí tiene que ser 9 y pico. La tasa, para que para que la gente no coja los pesos, lo cambie en dólares y se lo lleve y lo ponga allá. Okay. Tú tienes que proteger el valor moneda más la tasa de inflación. Esa es la fórmula para determinar. Entonces, o sea, que la inflación está en 4. Equilibrio. Por ejemplo, si estamos en puente 4, 3, lo que esté, tú coges la tasa de allá más la inflación y esa tiene que ser la tasa mínima de aquí para tú garantizar estabilidad. Garantizar que la gente no dolarice los depósitos. Entonces, por eso es que el Banco Central, que hace menos de 2 semanas, acaba de ratificar la TPM, la tasa de política monetaria, en 5.75, creo que está 5.85, no puede mover la tasa hasta que no se mueva la tasa en dólares. Entonces, tiene la acción limitada. ¿Para qué puede haber esa reunión? Bueno, para tratar de
de intervenir en el mercado, inyectando divisas. El Banco Central tiene mucha disponibilidad. El problema es que eso es una espiral. Mientras más dólares tú entras a la economía, la gente compra más dólares y los deposita. O sea, nosotros la cartera, si ustedes ven la cartera de depósito en dólares de los bancos de aquí, ustedes se asombran. Por encima de toda Latinoamérica. ¿Ustedes creen que ustedes están en El Salvador o en Panamá, y Ecuador? O en Panamá o en Ecuador, que son economías dolarizadas. Aquí todo el que tiene 2 pesos guardados tiene por lo menos, aunque sea $100 en una cuenta. Sí. Pero por eso también obedece Eliseo a que eso es una garantía de que con eso su dinero no va a sufrir una devaluación estrepitosa. Y además no incide en que la gente que tiene cierta visión maneja información de la tendencia hacia dónde va el dólar. Y cuando el dólar tiene tendencia al alza, por ejemplo, que el gobierno anuncia que para el próximo año estará en un 65 peso y pico. Es que eso es normal. Ya tú sabes que si tú tienes $1 millón, este año tú tienes 54 millones, pero el año que viene va a tener... Pero es que en los documentos oficiales del Ministerio de Hacienda tienen la proyección hasta el año 2028 y marca bien que va a tener 70 por 1. Y tú lo dice a la clara. Eso es público. Para el 2028, eso es dominio público. ¿Y tú crees que la gente... Mucha campaña que vamos a hacer con eso. Señores, diablo, 70 por 1. Acabaron con el país. La devaluación es programada. Lo que tú no puedes permitir, lo que no podía permitir el gobierno, o lo que encendió el botón de pánico en marzo. El deslizamiento tan rápido. Es que ya en marzo teníamos la devaluación... Como si fuéramos noviembre. La devaluación de noviembre. Estaba ya en marzo y entonces ¿a cómo va a terminar? Como quiera, va a terminar por encima de lo que se proyectó originalmente. O sea que el presupuesto que se hizo para 2025 quedó, o sea, se sobreestimó, como dije al principio, o sencillamente surgieron factores imponderables. ¿A cuánto se supone que debería estar el dólar? También, Pamela dijo algo aquí que hay que señalar. Habla poco, pero duro. Dura. Importante. Aquí se estaba contando, cuando el presupuesto se hizo, se estaba contando con la reforma fiscal. Eso es verdad. El presupuesto se mandó en septiembre y el problema de la reforma fue en noviembre, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí se esperaba que a esta altura de juego íbamos a tener una reforma fiscal que le iba a dar al gobierno una disponibilidad de un 1.5, casi 2% del Producto Interno Bruto, que se iba a invertir en capital y iba a dinamizar la economía. Ese déficit, si ustedes suman lo que le falta al gasto de capital, es eso versus lo que se ha ejecutado, era lo que estaba en la reforma. Hay presupuestado 211 mil millones de gasto de capital para este año, con el presupuesto ajustado ya. Y se han ejecutado 93 mil millones. O sea, súmele 120 mil a 93 mil y le va a dar casi lo que se iba a recaudar en la reforma fiscal. O sea, que obviamente los estimados, aunque no lo digan, porque no lo va a decir el gobierno, no lo va a decir, obviamente, pero los números no mienten. El déficit en la inversión de capital se debe al dinero que se dejó de percibir por la reforma. Claro, porque tú tienes, mira, suponte que en tu casa se daña el carro tuyo, el de tu mujer, la nevera, el aire acondicionado. Diablo, tú lo que estás salado es. Vete para la playa y tírate tres veces de espalda. Bueno, todo eso se te dañó al mismo tiempo. Y tú estás contando que Eliseo te va a entregar un chequecito para arreglar. No, y Eliseo nada de nada. Entonces, nosotros tenemos un problema aquí grande. ¿Cuál? 2.000 millones de dólares de déficit eléctrico. 1.400.000 tarjetas Supérate. Senasa, digo. Yo no sé cuántos millones de gente en el Senasa que no están pagando un centavo. Tú tienes también 100.000 empleados públicos nuevos. O sea, tú tienes demasiados frentes abiertos que implican un gasto corriente demasiado elevado. El gasto corriente está en los niveles récord históricos. Señores, el gobierno dominicano... Pero eso está bien, Eliseo, porque va acorde con el discurso del gobierno de que todo es récord y todo es histórico. Sí, es verdad, pero mira, 93% del presupuesto de gasto corriente, eso no puede seguir. Eso no puede seguir, no 93. importa. 93%. O sea, nada más nos quedan 7 pesos para invertir. Entre 7 y 8, entre 7 y 9 pesos. Entonces, óyeme. Pero así que opera todo el dominicano. ¿Qué vamos a hacer? Sí, está bien. No, pero un Estado no puede operar así. Un Estado no puede operar así. El gasto corriente. La reforma, mira, el gobierno dominicano, y lo he dicho aquí muchas veces, el gobierno dominicano no le tiene miedo a la reforma fiscal.
A lo el que le costo tiene político. miedo es al recorte de gastos. De montar todo eso. Señores, de montar miren- esa estructura, eso no es fácil. Miren lo que ha pasado, lo que acaba de pasar en Argentina. Claro. ¿Entiendes? Ese votante al que tú salió a votar Con indignación. a castigar a Milei porque le pasó la sierra eléctrica. Literal. ¿Entiendes? Le pasó, dijo, no, espérate, Recorte, quítame el recorte, subsidio de la luz. Miren, señores, las mismas cosas de aquí. La luz, Déficit eléctrico. empleo público, Ajá, lo mismo. programa de alimentación, todo eso hubo que recortar, los programas de medicamentos. ¿Qué pasó con la gente? El que era pobre antes, dice, Ahora es más pobre. Ven acá, yo estoy peor ahora. Mentiroso. Lo que Entonces, pasa ahora es le que están sacando, el mira, Estado funciona así. claro, ahora a Milei Así le que están la gente- sacando, le están sacando, hasta que ha ido 11 veces a Estados Unidos en 18 meses. Sí. ¿Entiendes? Y los vuelos, cómo se ha ido, todo eso. Ahora todo es un problema. ¿Por qué? Porque después que usted desmonta ese estado clientelar, ¿por qué ahora los Kirchner son buenos? No, O sea, no. ahora los peronistas son los Sí, buenos de en verdad, Argentina. es Porque triste, es triste claro, porque ese Milei malo- tiene sus razones, en No, verdad. no, yo no diría estado clientelar. Lo que pasa es que eso hay que depurarlo bien. Sí, y hay pero- que depurarlo, cuestión, pero hacerlo con mucho cuidado y no de manera indiscriminada, porque así como está el Estado, que gasta 93% en gasto corriente, así mismo viven una gran parte de los Claro. ciudadanos Mira lo que pasa. dominicanos, que Ajá. cuando tú le sacas, supérate, Bonolú, cuando tú le sacas toda esa estructura de compensación salarial. Y esa es la paz que social de este país, está ahí, en juego. Ahí voy. Sí, la gobernabilidad. Cuando tú a esa gente Le desmonta todo, le claro. saca toda esa comodidad que es que lo tiene viviendo, no viviendo, Respirando. durmiendo mínimamente tranquilo. Respirando. Subsidio eléctrico, el bono gas, que ya puse la tarjeta, búscate un cartón de huevo, un salami, 10 libras de arroz y un galón de aceite, que eso da para esta semana y yo respiro en lo que cobro. Así es que se está viviendo aquí y no ahora, se ha vivido así, porque aquí los salarios son deprimentes. Entonces, si tú le desmontas, es fácil. Tú decís, no, que 2,000, y cuando una gente se le enferma a un niño, o tiene su seguro, va a un hospital y va a un sitio y nada más da la gracia, pero eso lo cubre el Estado. Ahora, eso garantiza la paz social y la sobrevivencia y supervivencia de una franja de la población muy A vulnerable. mí me dijo un señor muy indignado que tipo de posición acomodada. Apellido García, como Sí. Hansel. Me dijo que, Fue Hansel. Vamos, fue Hansel. que con los cuartos de él no van a Cómodo mantener a nadie. ¿Qué? ¿Qué te di- Que este maldito país, así mismo, Ay, el qué mal. país donde él se hizo Zafa. rico, o sea, el país donde él es rico, que este maldito país manteniendo todo eso vago. Yo le dije, pero mira, una gran proporción de esos vagos o de la familia de esos vagos son los que van a tu negocio a consumir. Claro. ¿Entiendes? Porque si aquí hay paz social y gobernabilidad, por eso lo han hecho todos los gobiernos, Claro. desde Trujillo hasta aquí. Sí, claro, no podemos ser ¿Entiendes? irresponsables. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos llegando a un punto donde no lo podemos pagar. Claro. No lo podemos pagar y tenemos que tomar medidas. Sí. Pero, Eliseo, una cosa, y Jonathan también, no solamente Y Jorge eso. también. Y Jonathan. Jorge también. Sí, pero- Y Hansel también. Pero en la línea que Vamos, iba no, Jonathan, no solamente estamos el metidos en tema la economía. del subsidio que le dan, que si bono luz, que si el gas, que si la comida. Señores, la semana que viene yo les voy a traer a ustedes un ejercicio que yo hice. Ay. Comprando gasolina, lo cara que está. Yo dije, pero ven acá, hay tanta gente a la que les regalan el combustible. Y comencé solamente por los ministerios, no otras gastan instituciones, en combustible? a pedir el desglose a quienes le dan combustible, por qué y cuánto. Y yo he tenido que pedir ayuda para sacar las cifras. Yo se la voy a traer la semana Ay, que viene, Dios. porque ¿Cuándo no he traemos? terminado. ¿El jueves? El jueves que viene. lo voy a Política le traer. investiga por la reina. Pamela Entonces, Rojas. hay otros sitios por donde se puede ir cortando. No solamente Sí, sí, son sí. esos Claro. subsidios. Mira, Exactamente. definitivamente el Estado Dominicano hay por dónde cortar. ¿Y cuál es la...? Es un ejercicio de lógica. Hace 5 años nosotros gastábamos, vivíamos, el Estado vivía con menos. Claro. ¿Cómo es que De 5 años para acá. esta necesidad Claro. tan grande de recursos Esto es grave. que en los últimos 5 años? Entonces yo creo que hay por dónde recordar. Bueno. Political.